Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela, como siempre y aquí de nuevo contigo para traerte una palabra para ti. Y en este espacio y en esta oportunidad estamos hablando unos temas que siguen uno detrás de otro, hablando acerca de la vida eterna que es conocer a Dios, ¿verdad? Como nos decía el discípulo amado Juan, en su capítulo 17, versículo 3, diciéndonos que esta es la vida eterna. El mismo Jesús, era Juan narrando lo que dijo Jesús, mejor dicho. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Dios verdadero al cual la iglesia de Jesucristo le sirve, y que conozcan a este Jesucristo a quien Dios, el Dios verdadero, ha enviado. Y si recordarás, o si no recuerdas, o si no sabes, hablando de esta secuencia, comenzamos hablando en Daniel 9:24, esta profecía acerca de las 70 semanas de Daniel, y como todo tiene que ver con un plan de Dios desde el principio de la creación, ¿verdad? Desde el momento que se comenzó a manifestar después de la caída del hombre, del género humano. Hablando de eso, de esa profecía y volviendo atrás, hemos estado hablando acerca del principio y la caída, porque decidimos hablar este tema dividido en 4 puntos, y el primer punto tenía que ver con el principio, la caída y la promesa. Ya más adelante llegaremos nuevamente a Daniel 9:24, las 70 semanas, pero quiero que recuerdes que estuvimos hablando del principio, cómo Dios creó todas las cosas, luego la caída, cómo Adán y Eva cayeron, pero en medio de esta caída hubo una promesa de parte de Dios en Génesis 3:15, que fue cuando Dios le habló a la serpiente, diciéndole que la simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza. Y este plan y esta simiente fue desarrollándose y llegó hasta el día de Daniel y llegó aún más allá. Y yo quiero que puedas ver en esto el principio y el fin del inicio de la eternidad, porque estamos hablando de la vida eterna, que es conocer a Dios. Y en medio de todo esto que estamos hablando, vamos a ir conociendo cómo Dios obra. Y así como vimos por medio de su creación, parte de su obra creativa con su palabra, excepto el hombre, ¿verdad? Porque el género humano Dios no lo hizo por medio de su palabra, sino que tomó polvo de la tierra y lo hizo con sus propias manos. Fue una elaboración de parte de Dios, al igual que la mujer tomó una costilla del hombre y la elaboró con sus propias manos, la diseñó, la formó, y cuando sopló de Dios mismo. Él sopló de su aliento de vida hacia el hombre y la mujer. Por lo tanto, la vida que portamos viene de Dios. Y solamente Dios puede quitar esa vida. Y fue después de la desobediencia, demostrando ciertamente que Dios sí le dio libre albedrío al hombre, fue creado para vivir una relación con Dios. Esta es la manera como yo lo puedo explicar más claramente. Tienes libre elección, pero tus elecciones tendrán una consecuencia. ¿Y qué es lo que pasa con esto? El hombre fue creado para tener dirección. Si bien Dios le dijo al hombre que subyugara la tierra, el hombre no tenía que someterse al hombre, solamente a Dios, para aprender todas las cosas. Si es que el hombre ha venido tomando decisiones, y esas decisiones han venido trayendo consecuencias, pero lo que no quiero que pierdas de vista es la simiente, la promesa de la simiente, porque la simiente llega a manifestarse. ¿De cuál simiente le habló Dios a la serpiente? Pues una vez más aquí, después que hablamos del principio y de la caída, entonces quiero que hablemos de la promesa. Esta es la parte del punto 1, es la parte 3, hablando, mejor dicho, la parte 4, pero hablando de la parte 3, la promesa, porque el principio, la caída y la promesa.
Hicimos un inicio del punto, pero vamos ahora a hablar de la promesa. Y para hablar de esto, yo quiero que vayas conmigo, tal vez uno de los capítulos más leídos de la Biblia. Pero lo importante es que sea Dios que esté trayendo una revelación, y en este caso una revelación de conexión. Yo quiero que tú conectes este capítulo 12 de Génesis que vamos a leer con el capítulo 3 de Génesis 3:15, porque los capítulos que estoy usando para conectar cada punto son capítulos que tienen que ver uno con el otro. Aunque la historia de la humanidad en sí tiene toda que ver porque se refiere a nosotros, pero estos son como puntos claves, son versículos estratégicos que nos dan a entender la secuencia de todo. Entonces llegamos a Génesis 12. ¿Cómo llegamos? Bueno, quiero hacerte el recuento breve. Dios creó a Adán y a Eva. Le dio 2 hijos, Caín y Abel. Abel fue asesinado por su hermano Caín, así que quedó Caín. Pero Dios le dio un tercer hijo llamado Set. De este Set pasaron 10 generaciones, incluyendo a Enoc. ¿Recuerdan este Enoc, que fue el 7º de la generación de Adán? Este hombre que dejó de existir terrenalmente para irse a seguir existiendo con Dios literalmente, ¿verdad? Vivía literalmente en la tierra y se fue con Dios literalmente al cielo y no vio muerte, según nos narra la historia aquí Moisés. ¿Cuántos recuerdan que fue Moisés que escribió Génesis? Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Esto tenemos que aprenderlo. Amén. Y Moisés nos narra que este Enoc fue un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo. Pero no fue que se lo llevó como algunos que dicen se fue con el Señor cuando mueren. No, este se fue vivo. Al igual que el profeta Elías, pero eso será más adelante. Pero sí estábamos hablando de este Enoc, el 7º de la generación. Si recuerdas, te comentaba que muchos estudiosos dicen que estas generaciones tal vez no fueron exactamente 10, pero como estamos narrando las cosas como las dice en la Biblia Moisés contó 10 generaciones hasta Noé. Y fue aquí este Noé, ¿recuerdan? El Noé del diluvio, del arca de Noé, el Noé que se usa inclusive en estos tiempos para recordar cómo será el día del Señor, cuando el Señor vuelva. Y sabemos entonces que después de Noé pasaron 10 generaciones más. ¿Cómo pasaron estas 10 generaciones? Como narra la Biblia. Noé, después del diluvio, se quedó con sus 3 hijos, su esposa y las 3 esposas de sus hijos. Y de estos 3 hijos, la generación que siguió la secuencia fue, él tuvo a Cam, Jafet y Sem. Y de este Sem, recuerda que en español, cuando hablamos del hijo de Adán y Eva, era Set, con T. Pero cuando hablamos del hijo de Noé, 10 generaciones más tarde, Sem, con M. Entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos a Adán, tenemos a Set, tenemos a Sem, y después de 10 generaciones, ¿qué viene? Viene Abraham. Pasaron 10 generaciones hasta que llegó un hombre llamado Abraham, su padre llamado Taré. Me parece que así es que se pronuncia el nombre porque tiene acento en la E en español. Taré tuvo 3 hijos, uno llamado Abraham, Nacor y Aram. Entonces, de este Abraham es que quiero que leamos ahora en el capítulo 12, esta lectura que has leído tanto, pero que ahora quiero que pongas especial interés en conexión con Génesis 3:15. La simiente de la mujer herirá tu cabeza, tu autoridad, le dijo Dios a la serpiente. Pero aquí también hay algo que Dios promete a este hombre llamado Abraham, que viene de la 10ª generación después de Noé, descendiente del hijo llamado Sem. Amén. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Quiero que observe este primer versículo, porque este primer versículo nos está hablando de un mandamiento. Dios le da un mandamiento a un hombre llamado Abraham. El segundo versículo dice, y haré de ti una
nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí hay 4 promesas, hay una más en el versículo 3, pero te voy a decir las promesas ya parafraseadas, pero quiero terminar el 3 para que hablemos de estas 5 promesas que Dios le hace a este hombre. No fue que Dios le puso como condición que se fuera, sino que eso era la dirección que tenía que seguir. Dios le dio una dirección y le dio promesas. Quiero que quede claro que Dios lo que estaba haciendo aquí era dándole dirección. Y si él obedecía, no es que por causa exactamente de su obediencia iban a venir las promesas de Dios, porque él no merecía las promesas de Dios. Ahora, si él obedecía en la guía de Dios, las cosas iban a surgir de esta manera. Y más adelante te voy a leer algo que tiene que ver con la obediencia cuando él le dijo que sacrificara a Isaac. Pero vamos a ir por parte. Quiero que nos detengamos en las 5 promesas establecidas en Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a leer de nuevo el 2 y luego el 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios le da un mandamiento a Abraham. Una dirección. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿En qué lugar estaba Abraham? Bueno, si has podido leer la historia sin detenerte solamente en el versículo que se lee en la iglesia, sino que has leído la historia más detenidamente, ya tranquilo en tu casa, sabrás que el papá de Abraham se llamaba Taré, que tuvo 3 hijos, y que este Taré se murió un hijo de él llamado, el que se llamaba Aram. Y quiero que recuerdes a Nacor, porque Nacor fue el abuelo de Raquel y Lea. Estas historias y estos nombres es bueno que los revises y los revises y los revises de manera que puedas aprenderte la historia correctamente. Amén. Así es que quiero que recuerdes que uno de los hijos de Taré murió, Aram. Aram tenía un hijo llamado Lot. Y entonces Taré tomó esposa para Abraham, Sarai. En este entonces todavía Dios no le había cambiado el nombre. Más adelante Dios le cambia el nombre a Abraham y a Sarai. Pero en este entonces de la historia todavía no se lo había cambiado. Pero la cuestión es que Taré toma a Abraham, la esposa, y el hijo de su hijo Aram. Y se van Lot y ellos, pero llegan a una tierra. Y él le dijo ellos salen de Ur de los Caldeos para ir a una tierra llamada Canaán, pero llegaron a un sitio llamado Harán y allí se quedaron, dice la Biblia. Y ¿sabes qué? Cuando yo leía esto, que como que en un momento me confundió los nombres y el lugar. Se llamaba Harán, pero que se murió Harán, pero que aquí dice que se quedaron en Harán. Y entonces entendí que el lugar donde se paró Taré, el padre de Abraham, se llamaba Aram. Y me dio la impresión, recuerda siempre cuando te diga que es algo que me da la impresión a mí. No te estoy diciendo Dios me dijo, el Espíritu Santo, no. Son cosas que humanamente las pensamos como que nos llega ese pensamiento. Y a mí me llegó en un momento muy tranquilo, muy natural, leyendo la lectura, valga la redundancia, y cuando yo dije Harán, pero es que el lugar también se llamaba así. Digo yo, tal vez lo que le pasó al papá de Abraham es que se quedó en el lugar del recuerdo. Se le muere un hijo llamado Harán, llega a un lugar llamado Harán y no se mueve de ahí, porque él salió para llegar a Canaán, pero no llegó, sino que se quedó en Harán y ahí murió. Ahí murió Taré, en ese lugar llamado con el mismo nombre de su hijo. ¿Y sabes qué? Así nos pasa a muchos cristianos. Muchas personas que venimos al Señor y el Señor nos dice, comienza a hacer esto, voy a hacer tal y tal cosa contigo, y le da una dirección. Las promesas de Dios son promesas y las direcciones de Dios sí necesitamos hacer, no es, óyeme bien,
no es que la promesa tiene que ver con la dirección de Dios. La promesa de Dios es incondicional porque fue Dios quien la hizo. Pero la cuestión aquí es que cuando Dios te da una dirección y tú no cumples, entonces tú eres quien atrasa las cosas. No es Dios. Dios siempre cumple sus promesas y Dios nunca llega tarde. Y hay promesas que son incondicionales y hay promesas que son con condiciones y hay pactos que son de parte y parte. Pero en este caso vas a ver cómo Dios no solamente le hizo una promesa incondicional a Abraham, sino que hizo un pacto que el único que selló el pacto fue Dios. Y Dios protegió a Abraham de todas las malas decisiones que pudieron dañar la promesa. Dios intervino en cada una de ellas para que esta promesa se cumpla. ¿Sabes por qué? Porque era un plan que ya Dios tenía desde el principio. Mucha gente miran a este hombre, pero Dios estaba mirando toda la humanidad cuando le prometió esto a Abraham. Cuando Dios le dio una sentencia a la serpiente, Dios estaba pensando en toda la humanidad. Y ese es otro de los problemas que tenemos nosotros. Cuando Dios nos llama, Dios está pensando en todos, pero nosotros venimos al Señor con el mismo egoísmo del mundo, con el que desarrollamos en el mundo. Venimos al Señor creyendo que Dios nada más está pensando en nosotros. No, cuando Dios te llama a ti, está pensando en todos. Dios quiere lo bueno para todos. Y es lo mismo que nos pasa como le pasó a Taré. Taré salió para Canaán, pero llegó a un lugar llamado Harán y ahí murió. ¿Y qué es lo que pasa con muchos de nosotros? Dios tiene planes con nosotros, pero si nosotros no seguimos la dirección de Dios, es muy probable que si nos quedamos parados en un lugar, ahí vamos a morir y no vamos a llegar al destino que Dios nos dijo. Y vamos a dejar de ver cosas, porque imagínate tú, si en tal lugar es que hay ciertas cosas y tú no llegas a él, no las vas a ver. Entonces, si Dios te envía a un lugar y tú no llegas a él, las cosas que Dios iba a hacer contigo en ese lugar, no las vas a ver. Y aquí pensando en que Harán, en mi entender, murió en Harán, quedándose en el lugar de los recuerdos, así como te decía, hay muchas personas paradas en el lugar de los recuerdos. Y es necesario que cuando tú vienes a Dios, tú te desconectes del pasado. Y te voy a decir una cosa, no es que sufras amnesia, no es que se te olvide de donde Dios te sacó para tú no venir ahora a sentirte superior y perfecto y condenar a otros. No, ese no es el punto. Las cosas del pasado tienen que tener un propósito en tu vida también. No es que viva conectadas a ella, pero sí que te sirvan para traer edificación a otros. Muchas veces Dios usa nuestro pasado para un testimonio para otras personas, para una palabra que pueda traer restauración a otros. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con otro, que traiga esperanza a otro, pero nunca para tú quedarte en ese lugar, ni física ni mentalmente, porque a veces nos movemos físicamente, pero mentalmente nos quedamos atados a un lugar. Hay muchas personas que han pasado por momentos dolorosos y ahí se han quedado estancados. Hay personas que han sido traicionadas y se quedan, oye, me perdonan como a medias. No perdonan completamente, porque perdonan esperando que Dios le haga justicia a la manera de ellos. No ni siquiera a la manera de Dios, sino a la manera de ellos. Y mientras ellos no ven eso como ellos lo quieren ver, entonces ellos están ahí esperando y ahí se quedan y dejan de pensar en la misericordia de Dios, que no solamente olvida, sino que también perdona. Dejan de pensar en la gracia de Dios, que no solamente perdona, pero que también restaura y que trae cambio a la vida de los arrepentidos. Y tenemos que perdonar. Si bien el perdón nos va a traer... Tú puedes perdonar a un ladrón, como digo yo, pero no quiere decir que le dé la llave de tu casa. No es que establezca una relación con alguien porque lo perdonaste. Si todo se restaura, mucho mejor. Pero mientras la persona no ha vencido, tal vez esa parte caída, tú tienes que ser cuidadoso con esa persona. Es cuestión de sí tener cuidado, entender también que no es que vas a iniciar una relación como tal vez fuera lo preferible, pero sí perdonar y perdonar como Dios, perdonar y olvidar, no olvidar
en el contexto de amnesia, no olvidar en el contexto de exponerte tal vez. Perdonaste a un asesino, pero no te exponga, porque tiene una naturaleza caída y solamente Dios puede restaurar esto. Y esto es un proceso continuo y tenemos que tener cuidado, pero perdonar y no quedarnos parados en los lugares. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir la dirección de Dios. Esto es lo que quiero que tomes más especialmente de lo que estamos hablando en cuanto a que Taré salió para Canaán y se quedó en Harán. ¿Por qué motivo se quedó? Yo pienso que se quedó en el lugar de los recuerdos. Llegó a un lugar que les recordaba a su hijo. El lugar se llamaba Harán, igual que su hijo. Y nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Pase lo que pase en nuestras vidas, no podemos quedarnos ni en el lugar de los recuerdos, ni en el valle de la amargura, ni de la tristeza, ni de la decepción, porque todo eso es obra de la carne, todo eso es desarrollo que tuvimos en el mundo, pero ahora en Cristo somos nueva criatura y la manifestación en nuestras vidas tienen que ser fruto del Espíritu. Amén. Así es que después de hacer este análisis, que me parece muy bueno este punto aquí, entonces quiero que rectifiquemos las promesas. Entonces, le dijo, haré de ti una nación grande, primero. Segundo, le dijo, te bendeciré. Estamos hablando de lo que Dios le dijo a Abraham. Recuerda que esto está en total conexión con Génesis 3:15. Tu simiente herirá. La simiente de la mujer herirá tu cabeza, porque fue a la serpiente a quien Jehová le habló. Aquí le está hablando a un hombre llamado Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. La tercera, engrandeceré tu nombre. Y aquí esta me hace pararme. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice engrandeceré tu nombre, volvemos a esto. Dios no le dijo a Abraham que iba a engrandecer su nombre para que Abraham se siente a recrearse con la grandeza por la que Dios lo pasó, sino que Dios lo hizo con el propósito de que Abraham sea bendición. Fíjate algo, mira las promesas. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero ¿qué es lo siguiente que sigue? Serás bendición. Dios no te engrandece para ti solo. Dios te engrandece, Dios te bendice para que seas bendición. Y por último dice, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Óyeme bien, sí, voy a engrandecer tu nombre, pero es para que seas bendición. Es para que todas las familias de la tierra sean benditas en la bendición que yo te daré a ti. Entonces esto es algo que tiene que quedar claro para cada cristiano que ha decidido no solamente recibir la salvación, pero servirle a Dios. ¿Decidiste servirle a Dios? Entonces Dios va a hacer algo contigo. Si Dios tiene un propósito, ahora bien, quiero que entiendas, aparte de entender lo que estamos hablando acerca de la promesa y de la simiente de Génesis 3:15 y de Génesis 12, del 1 al 3, quiero que entiendas también este punto importante. Dios te llamó con un propósito, te ha dado dirección y te ha dado promesas. Pero estas promesas de bendecirte son para que seas bendición y que todo el que te rodea, comenzando por tu casa, sean bendecidos a causa de la bendición que Dios te da. Entonces, quiero que recuerdes esto. Y aparte de recordar esto, quiero que pienses en que esta promesa que Dios le dio a Abraham, que le dijo en el 15:5, que su promesa de su descendencia iban a ser como las estrellas del cielo. Pero también le dijo en Génesis 17:7 que esto era un pacto perpetuo, o sea, era algo generacional. Por eso es que en Génesis 22:18 él manda a Isaac probando a Abraham, porque también vamos a ser probados. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque si bien Dios nos da promesa, también Dios chequea si nuestro corazón está en la promesa o está en él. Porque recuerda que Dios tiene que estar primero que cualquier promesa que Dios te haya dado. Esto no lo puedes olvidar. Así es que Dios manda a Abraham a sacrificar su promesa ya recibida. Mandó a sacrificar su promesa ya recibida. Nota ese punto. Y Abraham lo iba a hacer.
Pero cuando Dios ya pasó la prueba y Abraham la pasó, Dios le dijo, detente. Pero lo que sigue después de esto, es que Dios hace esta promesa a Isaac en Génesis 26:4 y luego pasa esta promesa a Jacob en Génesis 28:14. O sea, esta promesa sigue de generación en generación, tal y como Dios se lo dijo en Génesis 17:7. Y fíjate que cuando estaba embarazada la mamá de Jacob, ¿verdad? Rebeca, si recuerda que tenía mellizos en su barriga, Esaú y Jacob, Dios le dio una palabra a esta mujer, le dijo, el mayor servirá al menor. Y siempre volvemos y pensamos carnalmente, pensamos que Dios está hablando de otra cosa. Es como que Dios le quitó a Esaú lo que le correspondía de acuerdo a la ley de esos tiempos. No. En todo tiempo Dios estaba hablando de un pacto que hizo en Génesis 3:15 y un pacto que hizo y una promesa a Abraham en Génesis 12. Del 1 al 3. Quiero que conecte estos puntos porque lo que él le dijo a Jacob, a Rebeca, cuando Jacob y Esaú estaban en su vientre, el mayor servirá al menor, tenía que ver con que Jacob era el elegido para seguir la genealogía que traería la simiente prometida en el 3:15. La simiente de la cual Dios le estuvo hablando a la serpiente, a Abraham, a Isaac, al mismo Jacob, a Rebeca, la mamá de Esaú y Jacob. Es la simiente de la cual te hablaré más adelante, después que hayamos pasado a Daniel 9:24, porque Daniel 9:24 también tiene que ver con esta simiente. Sería muy bueno que mientras esperamos la próxima vez, leas Hechos 3:25 y Gálatas 3:16. Hechos 3:25, el discurso de Pedro, y también Gálatas 3:16, lo que Pablo le dijo en la carta que le escribió a los Gálatas. Sería importantísimo que la lea porque vamos a seguir hacia ese lugar. Pero si ya tú la has leído, será más entendible para ti lo que estamos hablando. Y en un momento te hablé de que Abraham tuvo al interrumpir la promesa. Mira, tuvo al interrumpir la promesa cuando tomó a Lot por hijo. Después pensaba que su siervo Eliezer iba a ser el que antes de Eliezer se dividió con Lot. Dios mandó a Abraham para Canaán, pero ¿sabes qué? Abraham le dijo a Lot, toma la tierra que tú quieras. ¿Qué hubiese pasado si Lot, en vez de tomar el lado de Sodoma y Gomorra, porque lo veía llano y bonito, hubiese tomado el lado de la montaña de Canaán? Entonces, Abraham no iba a llegar a la tierra de la promesa que era Canaán. Ahí interrumpió la promesa también. Cuando Sara le dijo que tuviera un hijo con Agar y tuvieron a Ismael, ahí también tuvieron a abortar la promesa. También cuando se fueron a una ciudad en Egipto y los reyes de esos lugares, ¿te acuerdas, Abimelech? Iban a tener relaciones con Sara. Ahí también el plan se iba a abortar. O sea, yo te digo estas partes y Dios intervino en cada uno de ellos, porque quiero que recuerde que nosotros mismos podemos sabotear el plan que Dios tiene con nosotros. Quiero que te quede esta palabra en este momento. Quiero que te quede en tu mente y en tu corazón. Satanás no tiene ningún poder para sabotear y que tú abortes el plan de Dios. El único responsable de que el plan de Dios en tu vida se cumpla eres tú. El único que tiene el poder para abortarlo eres tú. Tú eres quien decide y tú eres quien lo hace. En el nombre de Jesús te bendigo, tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez.